Bienvenida y bienvenido de nuevo al newsletter del domingo, un domingo más, donde hablo de mis rituales, que son esas cocinas que utilizo y utilicé para cambiar mi vida, mi manera de mirarme, de verme, de expresar. Y bueno, pues esos pequeños truquis de la Ruby que me gusta compartir contigo. No me entretengo más porque imagino que si estás aquí es que ya has visto algunos. Si eres nueva o nuevo, bienvenido y te animo a que eches un vistazo un poquito a las entradas anteriores, a los newsletters anteriores, a todos los posts que hay en el blog para que puedas ir cogiendo un poquito el hilo de, pues todos los rituales que te cuento. También te digo esto porque normalmente suelo hilar unos con otros, porque al fin y al cabo son cosas que hago todos los días y aunque mis rituales y esto intento es decir, que cada uno sea de una manera y tenga un nombre, al fin y al cabo los uno porque pues como si visteis el de la semana pasada, el ritual del baile lleva 3 rituales más y no te cuento más para que veas el vídeo de la semana pasada y como poco que lo escuches, que sabes que además si no lo ves lo puedes escuchar en podcast, a través de podcast en la plataforma que te voy a dejar también, bueno, pues todo lo que es las entradas ahora que vas a tener todo por aquí, vaya. No me entretengo más y vamos a esas cosas, esas preguntas. Yo soy muy de preguntarme cosas. El otro día hablaba con un amigo y me dice, yo me paso toda la vida cuestionándome mi vida. Y digo, y yo, pero es que me parece tan increíble y tan maravilloso y me ha cambiado tanto la vida el poder cuestionarme mi vida y cuestionarme esos paradigmas y esas cosas que creía que pensaba que eran de una manera y luego la vida me ha enseñado y yo he aprendido que son de otra. Bueno, ¿qué te cuento que tú no sepas de todo esto? Y para ello son las preguntas. Pero hay que saber preguntarse, porque normalmente ponemos el foco de las preguntas hacia el exterior. Hacia afuera nada tienen que ver con nosotros. Buscamos, el otro día también lo decía, y esto lo voy a repetir una y mil veces, porque me parece muy importante que nos demos cuenta que buscamos siempre respuestas en el exterior, en los demás, en por qué me hace esto, en por qué tal. Siempre es como proyectando hacia afuera. Las respuestas están aquí, las preguntas están aquí. Tienes que hacerte preguntas y respuestas para ti, no para que te responda nadie ni que te conteste nadie. Evidentemente estamos hablando de crecimiento personal, estamos hablando de validarte y estamos hablando de ti, y estamos hablando de buscar esa manera de querernos, de amarnos y de valorarnos. Y para eso te tienes que preguntar a ti. Es que tú me puedes decir a mí cómo quererte, pero es que yo te puedo decir la manera en que yo aprendí a quererme, que son todos estos rituales que quiero que uses solo como inspiración. Que si tienes que empezar a copiar alguno, copia alguno al pie de la letra, pero hazlos tuyos, deshazlos, rómpelos, hazlo cachitos, di que no, este no me ha gustado, coño, que me cargo el micrófono, di este no me ha gustado, esta tía lo hace así, hazlo de otra manera diferente, tira mis rituales por el suelo. Si así vas a sacar los tuyos, mi trabajo está perfectamente hecho. Lo que hay que hacer es eso, vamos a olvidar de copiar y por eso en mis 13 desarrollo de imagen personal no hacemos poses porque queremos que tú expreses, pues con los rituales es igual, yo te doy mi inspiración, pero tienes que romperlos y hacerlos a tu imagen. Oye, que si alguno de los míos te sirve, genial. Pero esto al igual que en la cocina, yo no soy una gran cocinera, mi madre sí. Al igual que en la cocina, como han podido evolucionar las recetas y como la gente se ha reinventado, ha sido cogiendo, por ejemplo, una receta tradicional o una receta que le pasó su madre o su abuela que vienen y le han añadido, mira, se me está nublando y hoy que no he puesto el foco se nota un montón. Cosas del directo, no pasa nada, esto lo iré evolucionando con el tiempo, ¿sabes? Es que hacía un sol maravilloso, pero bueno, lo que viene siendo invierno. Haciendo este estúpido paréntesis, lo que te comentaba era eso, ¿no? Hay muchísimos grandes cocineros que han llegado a ser grandes cocineros con recetas que a priori a nosotros nos pueden parecer un poco absurdas. Según yo me acuerdo lo de la tortilla deconstruida, me acuerdo que fue un restaurante maravilloso en Madrid cuando estudiaba, que me costó una pasta, bueno, oye, viví la experiencia, que es lo interesante, me acuerdo que me reí un montón cuando nos pusieron aquel trocito de huevo, aquella patata y era como, pero escúchame, que tengo que ir a Ikea a montar esto. A ver, yo me río porque a mí estas cosas me hacen mucha gracia, pero me encantó el restaurante y era maravilloso y me lo pasé súper bien aquel día. Pero, y aparte, escúchame, un pico te costaba la tortilla deconstruida, ¿sabes? Pero me parece muy interesante que esa persona haya deconstruido eso. Así que mis rituales son precisamente para que los deconstruyas.
Hoy te voy a hablar, como te comentaba, al terminar el año, os dejé 13 de mis preguntas más importantes, de las que me suelo hacer casi a diario y de las que han cambiado mi vida. Y como os decía, es importante que le demos una vuelta a esa manera en que tenemos de preguntarnos. Porque aquí voy a repetir una de las primeras preguntas que hago en ese último... en esa última entrada del año, que es la de, bueno, pues cuando te sucede algo, siempre es ¿por qué me pasa esto a mí, no? O que, no sé, siempre es, ay, ahora se me rompe el coche, ahora me tiro el café por encima, que llego tarde, que no sé qué, ¿por qué me pasa esto a mí, no? Solemos hacernos esa pregunta, ¿por qué? A ver, ¿qué he hecho yo para merecer esto, no? Esa es la pregunta, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué he hecho yo para que me pase esto este día que yo tenía planeado otra cosa? ¿Qué tal, no? Yo la pregunta que cambio y que me hago ahora, y por ejemplo hay una cosa que ahora os cuento, que lo comento en Selfie Lover, es ¿para qué me pasa esto? ¿Para qué tengo que sacar de esto? ¿Qué estoy haciendo regular para que esto me esté pasando? O ¿qué tengo que aprender para que esto me esté pasando, no? Yo además ahora lo hago, he aprendido a reírme mucho de mí y además lo hago en cualquier momento en donde esté. Mi madre me acuerdo que una de las veces se me quedó mirando diciendo, pero hija, ¿con quién hablas? Porque además miro hacia arriba, da igual que esté en la calle donde esté, miro hacia arriba, esté sola, esté acompañada y digo, vamos a ver universo, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta situación, no? Y te cuento esto porque justo en que poco he aprendido, también te digo, me lo ha vuelto a hacer porque tenía que repasar este punto. Cuando yo empecé a grabar Selfie Lover, que fue todo como muy... de este taller se me surge la idea, lo tengo que empezar a hacer. Quiero sacarlo en mayo, pero si estamos a finales de marzo, Laura, son 25 días, es que da igual, yo lo voy a sacar, por mis santas narices, no pasa nada. Pues saqué el taller. Y uno de los momentos, bueno, tú sabes que una vez que nos ponemos delante de la cámara todo súper bien, pero ¿qué pasa? Que hasta llegar a ponerte con este fondo blanco, mi florero aquí, mi micrófono aquí, tal, que no se vea, mi casa que es muy pequeña, bueno, pues hasta llegar a todo esto hay que hacer un trabajo de investigación en tu casa. A mí me gusta mucho cómo empieza Selfie Lover, que te voy a contar yo, que es mi taller, porque lo primero que hago es enseñarte mi casa, porque una de las cosas que quiero que veáis es que yo realmente vivo en una casa muy pequeña y para ello, bueno, pues vamos a correr el estúpido velo. Para ello, bueno, pues ahí lo tengo todo, ¿vale? Y el foco que debería haber puesto, pues está aquí. Entonces, al principio tenía solo un esto, pero luego vi que... Bueno, el caso es que he puesto eso, ya está. Que veáis que con una tela blanca y esto de casero aquí, podéis hacer un fondo para vuestros podcast o para algo que tengáis que grabar. Aquí ya tenéis emprendedores, emprendedoras, autónomos, autónomas y gente que no tenemos muchos recursos. Truco de la Ruby para hacer un fondo blanco y poder tapar tal. Está cogido con chinchetal, ¿vale? O sea, tampoco penséis que es ninguna cortina ni nada. Me gusta contaros todo esto porque me gusta que veáis también que hay salidas para cuando uno tiene una casa pequeña, cuando uno tiene tal, simplemente es tener un poco de inventiva y de ingenio y de decir, ¿y si pongo hasta aquí? ¿Qué sucedería, no? Como muchas veces, bueno, yo soy una persona muy creativa para estas cosas, me gusta contároslo porque me gusta que vosotros también, si tienes esa idea de grabar un podcast, si tienes una casa tan pequeña como yo, que no se te quite la idea simplemente porque no tengas un fondo, ¿vale? O sea... Aquí tienes fondo. Bueno, continuando con esto, cuando yo estaba empezando a grabar Selfie Lover, pues me puse aquí porque pues bueno, tengo aquí el ordenador en blanco, tal, me gustaba como mucho este efecto. En aquel momento estaba empezando, venía del negocio que salió mal, estaba bancarrota, no lo siguiente, de haber invertido un montón, pero bueno, no me vine abajo y dije, tengo una casa súper luminosa con mucha luz, pues aquí donde más luz da. Y me puse a grabar justo aquí de pie, ¿sabes? El fondo era diferente, pero bueno, básicamente era aquí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que claro, empiezas a grabar en primavera y pasa justo esta fluctuación de luz. Y me pasó como varias veces, lo pospuse 3 días, pero no podía posponerlo más porque no tenía más tiempo para grabar y yo quería sacar mi taller en mayo.
Y entonces el primer día me puse a hacer otras gestiones, el segundo día también, y el tercer día ya se me hincharon las narices y que estaba mi pareja en casa, delante de esto estaba yo. Vamos a ver, universo, ¿qué me quieres contar? Que no me pongo aquí. Y cogí los báltulos. ¿Dónde quieres que me ponga? Aquí, aquí. Y miré diferentes sitios y evidentemente el universo me estaba mandando una señal de que este no era el lugar para grabar Selfie Lover. Como, bueno, los que habéis hecho Selfie Lover y las que lo habéis hecho, sabéis cuál es el lugar. Es mi cocina, sí. Mi maravillosa cocina, pero es verdad que quedó súper bien. Ahí, aunque hubiera fluctuaciones de luz, no me afectaban tanto y aunque a posteriori he cogido un foco, que evidentemente el universo ha dicho, te has gastado un dinero para hacerlo sin foco, toma fluctuación de luz. Gracias, universo. Ya, indirecta acogida. Pero lo que te digo, esa es la pregunta, ¿no? Porque yo podía haberme preguntado en ese momento que tenía tan poco tiempo, que tenía ese estrés de que vas mal, de que lo otro no ha funcionado, esto no tengo para grabar, no tengo tal, no sé, no tienes esas, bueno, pues esas cosas que te surgen cuando un negocio no sale, cuando tienes la autoestima baja precisamente por eso, cuando quieres hacer algo y cosas externas que no puedes controlar, de repente pues te fastidian eso que quieres hacer. Pues la pregunta que cambié y que desde hace muchísimo tiempo, bueno, muchísimo, no tanto, pero sí que ya por lo menos 3 años me hago es, ¿qué me estás queriendo enseñar con esto, universo? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué me estás queriendo decir, no? A veces estas pequeñas señales, como que de repente se nublen, te están queriendo dar cosas para mejorar y evolucionar. Y es como lo tenemos que mirar. Pero si yo me hubiese hecho la pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Evidentemente no hubiese sacado respuesta porque esa pregunta en muchísimas ocasiones solo nos lleva a ese papel de víctima. No puedo grabar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no quiere esto? ¿Por qué no valgo? ¿Por qué? Y la cabeza, que es muy mala, te lleva por esos derroteros. Cuando tú cambias el por qué por el para qué, cambias de ser víctima a ser solucionador de ese problema. Cambias de solo ver un problema a empezar a buscar la solución. Parece una tontería, pero te animo a que hagas esta pregunta. La siguiente pregunta que me empiezo a hacer y que además ahora que han pasado las Navidades, creo que es muy interesante que nos hagamos, es la de ¿por qué esto me afecta tanto? Esto viene muy bien, ya sabéis que, bueno, uno de mis eslóganes, y que además tengo un taller llamado así, es hazlo, te van a criticar igual. Es ese miedo a las críticas y a que nos digan que lo que estamos haciendo no lo hacemos bien. Aquí, ¿por qué me afecta esto tanto? Esa pregunta maravillosa que nos da tanto potencial de autoconocimiento, es increíble que no nos la hagamos. Nunca nos hacemos esa pregunta. Esa pregunta es muy raro que nos la hagamos. Siempre que nos pasa algo, que alguien nos critica, nos da una opinión que no nos gusta, no sé, este tipo de cosas siempre es ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me dices esto así? ¿Por qué tú me atacas a mí? En lugar de preguntarme a mí misma ¿por qué yo me ataco? ¿Por qué ese comentario me molesta tanto, Laura? Te lo comento porque, como te digo, ahora que han venido y han pasado Navidades, pues bueno, la familia a veces suele hacer unos determinados comentarios. A veces los hacen con más maldad y otras no lo hacen con maldad, pero nosotros no los tomamos como un ataque porque tenemos algo dentro que ve ese comentario, esa pregunta, esa afirmación, esa opinión, esa crítica. Aunque sea una crítica y la hagan a mala pipa, aunque sea un comentario y le hagan a mala pipa y le hagan hacer daño porque es tu tía la que te hace los comentarios a mala pipa, o tu prima, o la que sea, ¿vale? No, esto no es una persona, ¿vale? Estoy diciendo gente al azar, o tu amiga, ¿no? Pero siempre es porque me ha dicho esto, fíjate lo que me ha dicho, tal, no sé, no sé cuánto. Y empezamos en ese rum de nuevo de víctima de porque me ha dicho esto, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Cuando tú te preguntas hacia adentro, te haces la pregunta tú y buscas tu respuesta de ¿por qué este comentario me ha afectado tanto? ¿Qué tengo ahí dentro de hace muchos años, posiblemente de cuando sea pequeñita? ¿Qué tengo ahí dentro que tengo que evolucionar? Esa es otra de las preguntas importantes que yo me hago muchísimo, ¿no? Porque esto, en este determinado momento,
además me ha afectado más, que a lo mejor el comentario me lo hizo el año pasado y no me había afectado, porque este año sí. Puede ser por múltiples cosas, pero cuando tú, por ejemplo, y te comento esto precisamente por la situación en la que yo estaba de mi baja autoestima en aquel momento de mi vida, pues justo en Navidad se me hizo un comentario que yo me lo tomé muy mal y me dolió muchísimo y tal. Y cuando pasaron Navidades, que ya limpias un poco energías, que ya, bueno, pues todo empezó tal, paré un día y dije, vamos a ver, Laura, ¿por qué esto te está afectando tanto? Si tú llevas haciendo, que además era a través del tipo de mi fotografía, que bueno, pues ya sabéis que trabajo con una fotografía sensual y con un erotismo que además me encanta y que lo defiendo a capa y espada, y creo que todas las mujeres y todos los hombres deberíamos hacernos nuestras sesiones en casa y trabajar nuestro erotismo y nuestra sensualidad, porque es lo que nos mantiene vivos y es algo que es mi trabajo y yo lo defiendo a capa y espada. Pero el año pasado yo estaba muy baja autoestima por aquel negocio que no salió y aquel comentario en aquel momento fue como que la puntilla para terminarme de hundir, y entonces estuve como, madre mía, lo que me ha dicho, ya que le importa, pues todo esto que decimos, en lugar de darme cuenta que realmente me afectaba ese comentario, no porque yo tuviese ningún problema con mi fotografía, sino porque realmente estaba pasando un mal momento debido a, pues lo que decimos, ¿no? Montas un negocio con todas las ganas, evidentemente piensas que el primer negocio que vas a montar online te vas a ir maravillosamente bien y el universo te dice, tienes muchas cosas que aprender, ¿sabes? Pero es verdad que me pasó eso. Entonces, segunda pregunta, primera pregunta, evidentemente, ¿para qué me estás haciendo esto, universo? ¿Qué necesito aprender de esto, universo? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué me afecta tanto este comentario, esto que me está sucediendo o esto que está pasando, ¿no? Bueno, y ahora vamos a esa tercera pregunta, que también es una pregunta para buscar soluciones, para quitar drama. Vamos a quitar el drama, yo soy muy dramática en según qué momentos, sí. Me encanta. Y espero que esto chirríe mucho. Somos muchísimo más compasivos. Cuando digo compasivos, tener compasión no es tener pena. Tener compasión es aceptar que las cosas suceden y aceptar que somos humanos, tanto nosotros como los demás. Esa compasión que tenemos con los demás, con tu amiga, cuando a tu amiga se le jode el último negocio que ha montado, normalmente vamos, y quiero entender, ¿no?, que vas con esa empatía, ¿qué consejo le darías a esa amiga, ¿no? De no te machaques tanto, las cosas suceden. Es decir, normalmente a los demás les hablamos con una compasión, con un cariño, con una paz, con una tranquilidad, porque queremos calmar ese dolor que tienen, aunque ese dolor evidentemente cada uno lo lleva muy dentro, pero sí que quieres calmar, ¿no? Y esto ahora, por ejemplo, me viene el ejemplo otra vez de mi Sira, de la perrita de mi mami que se murió la semana pasada, y que bueno, pues lo comenté también en el que te invito a que veas ese primer newsletter en vídeo y ese primer podcast. Y esto, por ejemplo, cuando yo hablo con mi madre y mi madre me cuenta un poco cómo ha sido todo, pues para que mi madre soltara el drama, pues claro, en ese momento yo claro, se había muerto. ¿Qué le dices a una persona que se le ha muerto su perrita de 13 años? Que eran, o sea, es que eran uña y carnes, es que mi madre hablaba con el perro. Pues ¿qué le dices? Pues mira, mamá, se ha muerto de la mejor manera porque ha muerto en sus brazos. Mi madre la cogió como un bebé hasta que Sirita falleció y ha muerto en sus brazos. No ha muerto en ningún sitio, no ha muerto sola, ha muerto tranquila, contigo, con la persona que más quería en el mundo. Pues si mañana se me muere un perrito y esto, pues tendré que decirme lo mismo a mí misma, ¿no? Tendré que dar ese consejo que le he dado a mi madre, o esa manera de ver la vida, ese cambio de perspectiva del dolor, de que se ha ido, evidentemente. Se ha ido y es muy doloroso porque se les quiere un montón, y a los que tenemos perros, yo sé que hay gente que esto a lo mejor no lo entiende y lo respeto y lo comparto, no lo comparto, pero lo respeto. Pero yo, para mí, mis perros, Sira era mi hermana perruna y yo soy mamá perruna de cuatro pequeños y me encanta y demás, ¿no? Pues eso, ¿no? Yo además me han fallecido algunos bichillos que tenía
Y bueno, pues es esa compasión, ¿no? Hemos hecho todo en esta vida para que estén geniales y para que estén bien. Y era su momento de irse y se ha ido abrazada a la persona que más quería en este mundo. Pues eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando por un mal momento, cuando tenemos un problema, como por ejemplo lo que os digo, siempre voy a los mismos ejemplos, pero es lo que tengo lo más reciente, ¿no? O cuando cometemos un error con con otra persona y nos estamos ahí, madre mía, porque me he equivocado, porque no me he puesto de esta manera, o no me tenía que haber puesto así, o le he dicho esto, o de repente... Bueno, pues ya está. ¿Qué le dirías a tu mejor amiga en ese momento? Bueno, pues ya está. Oye, pide perdón y a otra cosa. No podemos machacarnos. El autoflagelamiento es absurdo, inútil y absurdo. No te autoflageles. Evidentemente pasa tu dolor, por supuesto, pero no te autoflageles. Cuando estamos días y días, porque me ha pasado esto, porque me ha pasado esto, porque... No, universo, ¿para qué me ha pasado esto? ¿Qué puedo aprender de esto, universo? Y sobre todo, ¿qué le diría a mi amiga, ¿no? Si a mi amiga le pasara esto, a mi padre, a mi hermana, a alguien llegado al que tengamos en esto. Y si puedes, escribe las respuestas de estas 3 preguntas para que... porque si no tienes a nadie con quien hablarlo, y esto te lo digo porque yo una de las cosas es que yo mi proceso lo he pasado todo muy interno, hablaba mucho con Manuel, pero había muchas cosas que no las hablaba con él, y para mí la salvación fue escribirlo. ¿Por qué? O hablarlo en alto, también hablo mucho sola, sí, soy así, me encanta. Tengo unas conversaciones conmigo misma, además ahora que ya tengo a mis 13 y que tengo a la loca del coño, escúchame, tenemos unas conversaciones, nena, con unos vinos y unos cafés. Pues lo que te digo, si no tienes a nadie con quien hablarlo, no te apetece hablar este tema que te está surgiendo ahora con alguien, escríbelo. Escribe tus preguntas y desarróllalas después, porque es una manera de sacarlo fuera, de hablarlo. Y cuando lo hablamos o lo escribimos, estamos permitiéndonos sentirlo y sacarlo y expulsarlo. Siempre digo, y las personas que lleváis conmigo mucho tiempo y que me seguís y que habláis conmigo y que ya sois amigas, muchas veces me habrás escuchado decirte, cuando tengas algo, mándame un audio, mándame un podcast, no me importa, mándame un audiolibro, no pasa nada. Y si luego no quieres que lo escuche, no pasa nada, me dices, Laura, no escuches este audio, o escúchalo, pero no me des opinión, solo necesitaba desahogarme. Ese acto de coger el móvil y mandarle un WhatsApp, un Telegram, un mensaje a alguien, y simplemente por el mero hecho de sacarlo fuera, ya estás relajando el cuerpo, estás sacando estrés. Entonces, al escribirlo pasa exactamente igual. Y ahora mismo te digo lo mismo que les decía y que les esto. Si tienes algo que contar, mándame un email. Mándame un audio si tienes esto, mándame un privado de Instagram, ¿por qué? Luego al final si quieres me dices, mira, porque a lo mejor me cuentas cosas personales que no quieres que yo sepa, pero es esa manera de descargar eso que llevas dentro. Así que utilízame, úsame, precisamente para eso. Y hay mucha gente que lo hace, que me manda un audio que y me dice, Laura, no lo leas, era simplemente para desahogarme, yo estoy mucho mejor, que tengas un gran día. Yo, pues ya está. Y evidentemente yo no escucho ese audio, porque cuando alguien me confía algo tan íntimo y que yo además os estoy diciendo que me lo confiéis, evidentemente no escucho nada y no leo nada de lo que queráis que lea. Lo que sí te digo, si me vas a mandar un email, ponme en el asunto, no leas esto, o mándame a continuación otro email y dime, Laura, no leas esto. Bueno, chicos, pues hasta aquí estas 3 preguntas, estas 3, búsquedas de quién eres y esos 3 cambios de perspectiva a la hora de hacernos preguntas, que me parece tan importante y que ya te aseguro yo que eso me lo hago yo cada día. Así que nada, que tengas un maravilloso día y disfrútalo muchísimo, que los domingos se pasan volados, que tengas un gran inicio de semana y nos vemos la semana que viene.